Em, Buenos días a todos y a todas. No sé si han apuntado el vocabulario que acabo de poner en el chat, porque puede que sea un poco complicado. Hay mucho vocabulario que viene del tiempo de Al-Andalus. En efecto, empiezo ahora. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. En los tiempos tan complicados que vivimos, pensé que en vez de hablarles de un tema de actualidad, ya que seguramente todo el mundo está al tanto de las atrocidades que están sucediendo en el mundo en estos momentos, eh, pensé que podría llevarles de viaje a la tierra más mágica en la que he vivido, Andalucía, y más bien en el barrio del Albaicín de Granada. Así, pues hablaremos un poco de arquitectura, pero también de historia. Se trata del Palacio de Dar al-Horra. En el Callejón de las Monjas, en pleno corazón del barrio del Albaicín Alto, entre el convento de Santa Isabel la Real y la muralla Siri, unas ruinas que rodeaba la ciudad desde el siglo XI, destaca sobremanera un precioso edificio henchido de historia, encaramado en la parte más alta de la antigua fortificación de la Alcazaba Kadima. Se llama el Palacio de Dar al-Horra, el Palacio de la Señora. Es uno de los tesoros nazaríes de Granada y uno de los monumentos menos conocidos, sin embargo, de los más interesantes de la ciudad. ¿Por qué? Pues se trata de uno de los escasos edificios nazaríes que siguen completamente en pie en la ciudad, aunque desafortunadamente su estado de conservación no sea el que le correspondería por su belleza, historia y por el legado que nos cuentan sus muros. Es un palacio que ha sido edificado sobre otro palacio más antiguo. Perteneció al fundador de la dinastía nazarí, el rey Muhammad I. Muhammad I, tras haber conquistado Granada en 1238, pasando por un gran edificio que se llama la Puerta de Elvira, se instaló en este palacio. En primero. Luego, años después, se mudó al Monte de la Sabica porque desde el palacio de Dar al-Horra le llamaban la atención las ruinas de la colina de la Alhambra. Fue desde este palacio que decidió iniciar la reconstrucción de la Alhambra tal como la conocemos hoy e instalar en ella la sede de la corte. Pero no vamos a hablar de la Alhambra porque todo el mundo sabe muy bien de qué se trata y todos conocen este edificio, que es el más famoso de España. Así que vamos a volver a nuestro palacio más pequeño y vamos a dar un salto en el tiempo y pasar a la construcción definitiva de este palacio que se fecha en el siglo XV. Toma su nombre la señora, el Palacio de la Señora, de su moradora más famosa, Aisha. La reina Aisha es la gran dama que dio su nombre al monumento. Conocida en la tradición española como Aisha, los musulmanes la llamaban Fátima la Horra, que se traduce como Fátima la Honrada. Vivió en el siglo XV y fue la esposa legítima del emir Muley Hassen y la madre de Boabdil el Chico, que fue el último sultán de Granada. Muley Hassen se acababa de casar con la joven cautiva Isabel de Solís, una católica que convirtió en su segunda esposa y ella fue convertida al Islam bajo el nombre de Soraya. Entonces, tenemos a Muley Hassen con su primera esposa Aisha y su segunda esposa Soraya, ex católica. Pues, ¿qué pasó? Soraya pasó a ser la favorita y pasó a ser la consorte del rey en lo personal
como en la vida pública y política. Tan enamorado de su segunda esposa, Muley Hassen echó a Aisha fuera de la Alhambra y la desplazó en esta mansión del Albaicín que nos interesa, el Palacio de Dar al-Horra. Imagínense, ser la primera esposa, la esposa legítima del emir del reinado de Al-Ándalus y luego estar relegada en un palacio minúsculo después de haber sido reina en la Alhambra, además desde el cual lo que mejor se ve es el Palacio de la Alhambra. Seguramente fue a propósito, para castigarla. Sintiéndose rechazada por su esposo y temerosa de que su hijo pudiera dejar de ser el sucesor en el trono, el hijo Boabdil, pues ella cada día observaba los palacios de la Alhambra desde su palacio de Dar al-Horra, urdiendo conspiraciones para recuperar su poder perdido en la Fortaleza Roja. Entonces fue la reina Aisha que ayudó a su hijo Boabdil a acceder al trono de Granada, con el apoyo de otra familia de musulmanes en Granada muy poderosa. A ella le encantaban las intrigas palaciegas y era la rival principal de Isabel de Solís, es decir, Soraya, la segunda esposa de su marido, de su esposo. Y pues también, además de conspirar constantemente contra la segunda esposa de Muley Hassen, también fue el alma de la resistencia contra los reyes católicos, que como bien saben invadieron a Granada y así terminaron de invadir toda la península de Al-Ándalus en 1493. Entonces, en aquel momento era Boabdil, que estaba en el trono, fue el último rey, pues no por nada, porque perdió y fue castigado. Y entonces Aisha acompañó en 1493 a su hijo Boabdil a Fez, al exilio, donde murió al poco tiempo. La leyenda dice que cuando iban camino de las Alpujarras, las montañas que están muy cerca de Granada, Boabdil volvió la vista atrás, llorando, para contemplar Granada por última vez. Y Aisha le dijo, es un dicho muy famoso, llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y debido a este dicho, el puerto de montaña en las Alpujarras recibió el nombre de Suspiro del Moro. El triángulo amoroso entre Soraya, Aisha y Muley Hassen fue uno de los factores que más influyeron en la división, el declive y el debilitamiento del reino nazarí. Tras la conquista de Granada en 1492 por los reyes católicos, el palacio de Dar al-Horra, que es el que nos interesa, fue cedido a Hernando de Zafra, quedando integrado luego en la clausura de un monasterio de Santa Isabel la Real, la reina que estaba, pues la reina católica que accedió al poder en 1492. Y luego el palacio pasó a ser parte del patrimonio del Estado en el siglo XX. Es muy interesante la historia de este palacio, tanto en el siglo XV como después, porque tras haber sido cedido a Hernando de Zafra, este lo convirtió en su residencia. Y en este palacio se firmaron diversos acuerdos con la nobleza mudéjar granadina en 1493, a la que se convenció que que regresara a Marruecos con el emir exiliado Boabdil. Después, Zafra intentó instalar en este palacio un convento de monjas dominicanas, pero no lo consiguió porque el palacio luego fue integrado dentro del monasterio de Santa Isabel la Real. Y hoy en día, pues como pertenece al Estado, el Palacio de Dar al-Horra está reconocido como bien de interés cultural. Y todavía se puede visitar.
De hecho, vamos a dar una breve descripción de este palacio, porque ya les he explicado que desde el palacio se veía muy bien la Alhambra. Cuenta con 2 pisos y un torreón anexo. Tiene en el centro un patio rectangular con una pequeña alberca que distribuye todas las estancias. Hay pórticos en los laterales norte y sur. Es de verdad una mansión típica nazarí. Y a pesar de, de haber sido un monasterio luego, ha conseguido mantener sus antiguas formas musulmanas, lo cual es bastante impresionante, pero esto una vez más se observa en todo el resto de la ciudad de Granada. Y pues lo que nos interesa es el pórtico norte, donde hay un acceso al mirador, que seguramente es la zona más característica del monumento. Se puede observar desde el exterior también. Desde el mirador podemos contemplar el Cerro de San Cristóbal, donde hay otro mirador muy famoso en Granada, y todo el otro lado de la capital, así como la Alhambra. Y entonces, quedándonos en este mirador, nos podemos imaginar ser la reina Aisha, enfurecida, observando el palacio de su esposo y planeando su venganza, a pesar de inscripciones que están labradas en las yeserías del mirador, con palabras y frases de celebración, como bendición, felicidad, la salud es perpetua, la dicha continúa. De hecho, cuando lo pensamos, parece muy irónico. Quizás fue a propósito. Quizás Muley Hassen quería atormentar a su primera esposa. De hecho, no creo que sea por casualidad. Por algo la envió a un palacio desde el cual se ve tan bien la Alhambra. Luego, pues hay habitaciones principales, pero bastante pequeñas. Y está la parte del sur que luego se usó como iglesia en el monasterio. El conjunto del Palacio de Daralorra se integra ahora en una gran finca de huertos y jardines que fueron cedidos por la propia Isabel la Católica, otra figura emblemática de la ciudad de Granada, para la construcción del convento posterior. Y hay un parque público ahora también en este palacio que se llama Huerto de Carlos. El techo de madera que está alrededor del patio también está formado de una armadura de par inudillo, y es una gran joya también, pese a que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia, como todos los monumentos musulmanes en Granada. Y como decía, pues hoy en día está abierto al público después de años de obra y, como habrán adivinado, tuve la suerte de visitarlo durante mis estudios en Granada. Me pareció increíble que tal monumento, con su decoración original en el interior, haya llegado a nosotros en tal estado de conservación. Claro, hubo modificaciones y de hecho es bastante divertido poder ver una mezcla de estilos dentro de un mismo monumento tan pequeño. Pero no sé, hay como una esencia y una magia histórica que se siguen sintiendo en este palacio y fue la razón por la cual quise compartir su historia con ustedes. Muchas gracias.